Buenas, bienvenidos al segundo módulo de la asignatura del Derecho Romano 2. Su facilitador, Magíster Jorge Andreve. En esta unidad estudiaremos instituciones fundamentales del derecho patrimonial romano que continúan teniendo una enorme influencia en los sistemas jurídicos actuales. Analizaremos la diferencia entre posesión y propiedad. Conoceremos los principales derechos reales sobre cosa ajena y estudiaremos el nacimiento de la teoría general de las obligaciones, así como los principios que dieron origen a la responsabilidad contractual. Estos temas constituyen una parte esencial de la formación jurídica porque permiten comprender el funcionamiento de numerosas instituciones presentes en los códigos civiles modernos. Objetivo del módulo. Durante este módulo comprenderemos por qué la posesión recibió protección jurídica aun cuando el poseedor no fuera propietario. También analizaremos cómo los romanos regularon el aprovechamiento de bienes pertenecientes a otras personas mediante figuras como las servidumbres y el usufructo. Finalmente, estudiaremos el concepto de obligación y veremos cómo el incumplimiento de los contratos dio origen a reglas de responsabilidad que siguen vigentes en el derecho civil contemporáneo. La posesión, posesio. En el derecho romano era fundamental distinguir entre la propiedad y la posesión. La propiedad constituye un derecho real que otorga dominio sobre un bien, mientras que la posesión representa una situación de hecho consistente en ejercer control material sobre una cosa con la intención de comportarse como el titular. Esta diferencia explica por qué una persona podía poseer un bien sin ser su propietario. Los romanos comprendieron que la paz social exigía proteger la posesión para evitar conflictos violentos y garantizar la estabilidad de las relaciones jurídicas. Elementos de la posesión. La doctrina romana estableció que toda posesión se integra por dos elementos esenciales. El primero es el corpus, que consiste en el poder físico o material sobre la cosa. El segundo es el animus, es decir, la intención de ejercer ese poder como si fuera propietario. La ausencia de cualquiera de estos elementos impedía hablar de verdadera posesión. Posteriormente, juristas como Savigny e Hierin desarrollaron distintas teorías para explicar la importancia de estos componentes, los cuales siguen estudiándose en la teoría general del derecho civil. Y ahora explicamos los tipos de posesión. Los juristas romanos clasificaron la posesión atendiendo a sus efectos jurídicos. Existía la posesión natural, que implicaba únicamente la tenencia material. La posesión civil, que podía conducir a la adquisición de la propiedad mediante la usucapión. Y otras modalidades protegidas específicamente por el pretor. Asimismo, distinguieron entre posición justa y posición viciosa, dependiendo de si había sido adquirida legítimamente o mediante violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Esta clasificación permitía determinar el tipo de protección jurídica que correspondía a cada caso. Protección de la posesión. Una de las mayores innovaciones del derecho romano fue la creación de mecanismos específicos para proteger el poseedor. El pretor desarrolló los llamados interdictos posesorios.
procedimientos rápidos destinados a conservar la paz pública y evitar que las personas recurrieran a la fuerza para resolver disputas sobre bienes. Entre ellos destacan el uti possidetis, el ut trubi y el undebi. Gracias a estos instrumentos, el derecho romano privilegiaba la solución jurídica de los conflictos sobre la violencia privada, principios que continúan inspirando los procesos posesorios modernos. Las servidumbres. Las servidumbres constituyen un derecho real que recae sobre bienes pertenecientes a otra persona. Su finalidad consistía en permitir determinados usos o aprovechamientos que beneficiaban a un predio o a una persona sin transferir la propiedad del bien. Así, por ejemplo, un propietario podía tener derecho a pasar por un terreno vecino o a utilizar una fuente de agua ubicada en otro fundo. Estas limitaciones al dominio buscaban armonizar los intereses individuales y facilitar la convivencia entre propietarios. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son las clases de servidumbre? Los romanos distinguieron principalmente entre servidumbres rústicas y urbanas. Las primeras respondían a necesidades agrícolas, como el derecho de paso, de tránsito de animales o de conducción de aguas. Las servidumbres urbanas, en cambio, estaban relacionadas con la convivencia entre edificaciones, regulando aspectos como las vistas, la iluminación, los desagües o el apoyo de construcciones. Muchas de estas instituciones permanecen actualmente intactas en la legislación civil actual, demostrando la extraordinaria permanencia del pensamiento jurídico romano. Usufructo y derechos de goce. El usufructo constituye uno de los derechos reales más importantes desarrollados por Roma. Consiste en la facultad de usar y disfrutar un bien ajeno, respetando siempre su integridad. El usufructuario puede obtener los frutos naturales o civiles que produzca el bien, pero no puede destruirlo ni modificar sustancialmente en su esencia. Mientras tanto, el propietario conserva la denominada nuda propiedad. Esta separación entre uso y dominio continúa siendo una institución fundamental en el derecho de sucesiones y en la planificación patrimonial contemporánea. Enfiteusis y superficie. El derecho romano también creó figuras destinadas a promover el aprovechamiento económico de los bienes inmuebles. El enfiteusis otorgaba a una persona el derecho de explotar un terreno durante largos periodos mediante el pago de un canon periódico. La superficie, por su parte, permitía construir y mantener edificaciones sobre suelo ajeno. Ambas instituciones favorecieron el desarrollo agrícola y urbano del imperio y constituyen antecedentes de diversos derechos reales reconocidos actualmente en algunos ordenamientos jurídicos. Derechos reales de garantía. Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, los romanos desarrollaron importantes mecanismos de garantía como la prenda, la hipoteca y otras formas de asegurar el crédito. Estas instituciones permitían que un bien respondiera por el cumplimiento de una deuda, ofreciendo protección tanto al acreedor como al deudor. El objetivo era fortalecer la confianza en las relaciones económicas y facilitar el desarrollo del comercio, principios que siguen siendo esenciales dentro del derecho patrimonial moderno.
La obligación en el derecho romano. La obligación puede definirse como el vínculo jurídico que une a un acreedor con un deudor, imponiendo a este último, al deudor, el deber de realizar una prestación. Dicha prestación podía consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Los juristas romanos desarrollaron una teoría extraordinariamente precisa sobre las obligaciones, identificando sus elementos, fuentes y efectos jurídicos. Esta construcción doctrinal constituye uno de los mayores legados del derecho romano al derecho civil contemporáneo. Responsabilidad contractual. Toda obligación exige cumplimiento. Toda obligación exige cumplimiento. Cuando una de las partes incumple lo pactado, surge la responsabilidad contractual. El derecho romano estableció que el deudor debía responder por los daños ocasionados cuando existía culpa, dolo o mora, según las circunstancias del caso. Estas reglas permitieron fortalecer la seguridad jurídica y garantizar que los contratos produjeran los efectos esperados por las partes. Actualmente, los principios generales de la responsabilidad contractual conservan una estructura muy similar a la desarrollada hace más de 2000 años por la jurisprudencia romana. Para las actividades del módulo 2, ustedes como estudiantes deben analizar, leer, comprender y desarrollar ideas propias en base a el módulo teórico que está expuesto en su plataforma virtual. Posterior a eso, deben realizar un examen de cierto y falso que también está en la plataforma. Pueden afianzar sus conocimientos para este examen a través del material de apoyo. Estoy seguro que todos tendrán éxitos en este examen. Bendiciones. Para concluir este módulo, podemos afirmar que la protección de la posesión, el desarrollo de los derechos reales sobre cosa ajena y la teoría de las obligaciones constituyen algunos de los mayores aportes del derecho romano a la ciencia jurídica. Gracias a estas instituciones fue posible organizar las relaciones patrimoniales de manera más justa, estable y segura. El estudio de estos conceptos no solo permite comprender la evolución histórica del derecho, sino también interpretar con mayor profundidad las normas civiles vigentes. Muchas gracias y bendiciones.